I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me. That I go. Hola, ¿qué tal? Soy Chema Gil y recojo el testigo de mi compañera Belén, que me la acaba de dar. Hola Belén, amiga, ¿qué tal? Bueno, yo comparezco aquí como aplicador de los recursos REA. Yo buscaba un cambio en la forma de dar mis clases porque la clase magistral, pues sí, a mí me divertía, pero no consideraba que fuera la mejor metodología para llegar al alumnado del siglo XXI. Entonces empecé a indagar en internet, a hacer pruebas, probé el Flipped Classroom, la gamificación, el pensamiento, la resolución de problemas y todas estas cosas que iban saliendo de forma emergente. Me creé un blog y todo ese tipo de cosas, hasta que al final acabé parando en el ABP, porque el ABP al fin y al cabo es una forma de trabajar en la que cabe todo. Y puedes, a través de una narrativa, pues plantear un proyecto a los alumnos y tirar para adelante con metodologías activas, que era un poco lo que más me gustaba. Con lo cual lo que hice fue buscar y así aparecieron los REAs. En la página de los REAs yo no la quería aplicar tal cual porque me acoplaba, pero había cosas que no me acababan de convencer y otras cosas que yo tenía que quería aplicar, y por tanto lo que hice fue adaptarlo. Y al adaptarlo fue cuando creé mi propio proyecto basado en muchas de las actividades que presenta el proyecto de vida en sus REA. Aparte de que los REAs han ayudado a transformar mis clases, también es cierto que ha potenciado la creatividad de mi alumnado, ha potenciado mi competencia digital también, porque al final acabas exigiéndote buscando nuevas aplicaciones. Y luego también es una garantía porque están avaladas por el Ministerio de Educación, porque están hechas por grandes profesionales de toda España que hacen auténticas maravillas y que sabes que cumplen los requisitos de las programaciones y el currículum, y eso la verdad es que te da bastante tranquilidad. Y por otra parte, hemos creado una red de docentes que nos apoyamos mutuamente, que resolvemos dudas, que tiramos para adelante y que no te ves solo ante el peligro. Pasas, como dice la amiga Virginia, de ser un profe isla en el colegio, que es el único que hace estas cosas, a ser un profe archipiélago, en el que por lo menos ya somos unos cuantos en medio del mar de la tranquilidad o del aburrimiento de las clases, que hacemos cosas novedosas. A partir de ahí, pues ¿qué hemos hecho? Hemos hecho Somos la Revolución, el REA de historia que yo he adaptado al Tolkien War Revolution. Ya sabéis que me gusta poner las cosas en inglés para dar nota, cogiendo muchas cosas del REA, pero también aplicando las mías y adaptándolas a nuestra forma. Y está muy bien porque luego también, gracias a eso, pues hemos hecho los concursos de memes, que hemos metido un poquito de humor, hemos hecho también el concurso de portadas, que eso siempre motiva un poquito, hemos hecho los manifiestos y publicados en la red, que intentando cambiar el mundo y meterles en la cabeza de que la revolución es posible, aunque parezca que no haga falta. Luego también en otro REA, la Guerra de Cambio del Mundo, también hicimos el tema de las cartas desde el frente, que es una actividad que les encanta a los chavales y que nos mandamos mutuamente. El año pasado lo mandamos a Teruel, a Eva, un saludo Eva, y este año se lo hemos mandado a Belén, que es mi socia, la que me ha metido en este lío. Nada, en definitiva, son proyectos fantásticos y a partir de ahora os voy a dar una muestra de fotografías para que vayáis viendo algunas de las cosas que hacen los alumnos. Yo creo los REAs y, por cierto, le doy el testigo a la jefa, Cristina, va para ti. Hasta luego. Don't you know, we're talking about a revolution. It sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution. It sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. It sounds poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run,
footsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. Oh no, talking about a revolution. No es suficiente dolor en la desesperación que un mar de silencio llora cuando te parten en dos, cuando se